Mi siguiente invitada es la diputada Zulay Rodríguez Lu, pues, ella es ponente de dos proyectos que han generado mucho ruido en redes. Uno, este que tiene que ver con bancos, y otro que los extranjeros en nuestro país dijeron que a través de este proyecto de ley se iba a provocar una separación de familias. Vamos a empezar por el de los bancos. ¿Qué busca este proyecto? ¿Qué es lo que estás proponiendo y por qué tanta insistencia contra el diputado Ricardo Torres? Bueno, Ricardo Torres es el presidente de la Comisión de Comercio Sí. y si él no pone en el orden del día el proyecto 420, el mismo no se discute. El artículo 75 del reglamento interno establece que él está obligado, es un deber, que todos los proyectos que llegan a las comisiones, a las distintas comisiones, Sí. tienen que ser discutidos porque de otra forma estarían incurriendo en omisión de funciones de los servidores públicos. El 420 específicamente rebaja los intereses bancarios a nivel de lo que se encuentra en este momento a nivel internacional, como serían en los Estados Unidos, que los intereses están a 0.5% anual, Sí, igual que en Europa y otros países pero digo, latinoamericanos. están a 0.5% anual porque ellos tienen un marco de referencia, que es la Reserva Federal, y ese 0.05% es con lo que se le vende el dinero a los bancos, no a las personas. Es decir, ¿qué es lo que se está Bueno, buscando? Porque el gran te problema es que explico. nosotros no tenemos una Reserva Federal ni un Banco Central para tener un marco de referencia de nuestros intereses. Es decir, ¿cómo hacerlo a Nosotros través de una ley cuando es el mercado el que debe dominar esta decisión? Fernando, A te ver, explico y escúchame para que tú entiendas. ajá, Nosotros tomamos de referencia los intereses del Banco Nacional, que sería el Banco Central, entre comillas, aquí en Panamá. No lo hemos puesto a 0.5%, aunque nada está escrito en no, piedra. sí, Por ejemplo, los intereses del sector agropecuario que están en 2%, lo rebajamos nosotros a un 1%. Nosotros igualmente las tasas de sí. los préstamos de las tarjetas de crédito que están entre 34 y 38%, lo hemos bajado a un 7-8%, tomando de referencia el mercado internacional con los analistas políticos y el Banco Nacional. En Pero, este momento, es decir, es que, Fernando, pero sí, es sí, que es dale, dale. importante que conozcas las declaraciones de Amaury Castillo. Amaury Castillo fue el 8 de marzo y Sí, señaló las ganancias que tuvieron los bancos, los cuales señalaron que tienen en activo 130 mil millones de dólares en depósitos externos que recibieron en plena pandemia 42.850 millones. Te estoy utilizando las cifras de Amaury Castillo, y tuvieron de ganancias 5.000 millones, casi 5.000 millones de dólares hasta diciembre del 2020 en plena pandemia. Más, aunque ellos dicen que no son subsidios, pero para nosotros sí, son beneficios sí. fiscales que le ha dado el gobierno nacional de casi 2.000 millones de dólares, pero que han recibido los pequeños y medianos empresarios nada. Aquí hay que tirar las corridas, hay que hacer los análisis técnicos, nada está escrito en piedra, pero para eso se debe presentar el proyecto de ley 420 en discusión, donde nosotros hicimos los análisis con 103 grupos y organizaciones. Ricardo Torres lo tiene y él simplemente tiene que discutirlo, traer a sus técnicos y nosotros buscar ese equilibrio. Acuérdate que esto no queda como yo lo pongo. Esto va también ante 71 diputados que cada uno hace sus aportaciones. Y aquí tienen que venir todas las partes. Pero si en este momento él se niega a discutir un proyecto de ley, entonces él está en omisión y no está cumpliendo con el reglamento interno como lo establece el artículo 75. Él debe discutir todos los proyectos de todos los diputados. Eso es lo que él tiene que hacer, es su deber. Yo no le estoy peleando o luchando contra él porque quiero que quede ese artículo en particular. Yo estoy Sí. luchando para que discuta el proyecto y lleguemos entonces a una mejor decisión para ayudar al país. Usted recuerda, Fernando, que en junio la moratoria acaba. Y ahorita mismo están las financieras y los bancos llamando a las personas. Tienes que pagar no sé cuánto. Hemos aumentado los intereses y eso nosotros no lo queremos. Entonces, tenemos un superintendente de bancos, Amaury Castillo, que es un convidado de piedra, que en vez de ayudar también a los cuentavientes, se ha convertido en el defensor de los bancos. Entonces, hay que buscar ese equilibrio, porque yo no quiero, y yo sé que tampoco quiere el país, tampoco debe querer el gobierno,
que después de junio quede la gente sacando sus muebles como ocurrió en Estados Unidos y viviendo fuera de la calle o viviendo en los parques. Pero que vamos a hablar un poco de lo que pasó en Estados Unidos. Lo que pasó en Estados Unidos fue, bueno, con esta crisis subprime, pues hubo responsabilidad de los bancos. Claro que hubo, porque a una persona, un tipo casi indigente, le estaban ofreciendo un préstamo con la teoría de que él podía vender esa casa más adelante. Es decir, porque el precio siempre iba adelante. Pero, por ejemplo, hay cosas que vale la pena analizar. Por ejemplo, si tú rebajas los intereses de tarjeta de crédito, que son entre 15 y 20%, ¿pero por qué lo son así? Porque tú no das ningún tipo de garantía al banco. Es decir, lo único que estás dando es tu palabra de que vas a pagar la tarjeta de crédito. Al bajarlo, no va a ocurrir que el banco te exija una garantía y que tú como tarjetaviente tengas que ofrecerle algo al banco a cambio. Y cuando hablas de las ganancias de los bancos, bueno, si son 130 mil millones de dólares en depósitos y se ganan 5 mil millones, pues a ojo de buen cubero, pues se están ganando menos del 5% o menos del 3% más o menos de beneficio por todo lo que se están manejando. Es decir, Fernando, hasta muy poco. Los bancos reciben ayuda y tú sabes, eso es un subsidio, aunque ellos lo digan que es crédito beneficio fiscal del FES, del manejo de bueno, el FES es una cosa que tiene que ir al agro. Es decir, acuérdate de eso, que para eso se creó, para que se dé préstamos al agro, con esos intereses bajos que estás hablando. Que nunca han perdido, los bancos nunca han perdido, ellos no han sido solidarios en esta pandemia. Bueno, y los números por ejemplo, los números que son públicos, Banismo reportó 55 millones de dólares de pérdida. Si tú ves la mayoría de ellos, si tú les quitas un poco de polvo y paja, vas a darte cuenta que sí hubo pérdidas importantes en el año pasado. Banismo se les perdonó y condonó 400 millones de dólares con la venta de Banismo a Alberto Vallarino, y eso nunca, y esa ley la pasó la Asamblea en 3 días. 3 días, bueno. No, 4 días en realidad. Fue a la Comisión de Hacienda en ese momento, pasa después primer debate un día, que la dirigía Blandón hijo, después fue al Pleno un día y después fue sancionada 4 días. Entonces, ¿por qué hay mucho para unos y nada para otros? Entonces, yo sí... ¿Qué es lo que al final se está proponiendo? Porque yo creo que hay cosas que dentro de los bancos que sí hay que regular. Eso de que te atraigan con una tasa de interés que te triplican o te duplican 4 o 5 años después y ya te dicen, bueno, hay muchos bancos en el mercado, vete para allá. Es que es lo mismo que pasa con las escuelas, que te dicen, esta va a ser la matrícula y si no te gusta, vete para las 10 millones de escuelas que hay por ahí. Es decir, hay cosas como eso que sí hay una posición de abuso por parte de la más fuerte, de la posición más fuerte, pero yo creo que hay un montón de falacias que se están tomando como reales para, pues, decirle a la gente, oye, estos son los verdaderos terroríficos dentro de la situación, cuando al final uno va al banco, pues, y el banco lo que le interesa no es quedarse ni con una casa, ni con un carro, ni con una finca. Lo que le interesa al banco es ganar a través de los intereses, que es lo que se hace. Fernando, lo que pasa, y cuando yo me senté en 3 ocasiones con los bancos, con los banqueros, porque nosotros queríamos llegar a un punto y equilibrio medio. Y yo les decía, denme los márgenes de ganancia, díganme cuál es el verdadero costo del dinero. Entonces, al final lo que yo logré, y me dijeron, bueno, aquí el 52% de las personas no tienen crédito. Ojo, fueron palabras de ellos, y quien dirigió la reunión no fue ni siquiera el superintendente Amaury Castillo, sino que se lo dejó a Gustavo Villa, que tiene sus cosas, ¿no? Y yo cuando les decía, ¿cuánto es el costo del dinero de lo que ustedes están comprando afuera? Entonces me dijeron, bueno, 1% de los accionistas de los bancos. Hay como de 2 al 3% de lo que dan los depositantes. Y el 7 y el 8% son subsidios del gobierno. Esas fueron sus palabras. Y yo decía, espérese, si es el 7 y 8%, de dinero que les están dando a través del FES y los intereses preferenciales, a través del manejo de los impuestos del bien inmueble, para ayudar también a lo que es la compra de ciertos productos no tradicionales dentro del agro, es dinero de los impuestos de los panameños. Ustedes tienen que rendir cuenta. Ellos no tienen una ley que los regule, ellos se autorregulan solos. Y en esa autorregulación, que son de 7 personas, de una junta directiva,
todos relacionados a los bancos, las leyes o acuerdos bancarios lo hacen a su propio beneficio. No hay un ombudsman, como en otros países, como está en Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay, que defienda los intereses de los cuentavientes. Yo le dije a Mauri, ¿por qué no pones un ombudsman para nosotros, para que las personas puedan y pongan todas las cláusulas abusivas, todas las quejas que tienen contra el sector bancario? ¿A dónde van? ¿Dónde ti? Si la gente no te conoce a Mauri. Y cuando vienes aquí a la asamblea, vienes a defender a los bancos. ¿Qué es esto? Y realmente aquí hemos visto que la conducta del superintendente, que si de verdad hubiera sido una persona leal, transparente, que nosotros viéramos los números, donde la asamblea tuvo que decir los números, dijo, este año recibimos 42.850 millones de dólares en depósitos externos, y eso ellos no lo cuentan como ganancia. Y yo digo, y ganancias, dice, bueno, hasta el año diciembre del 2020, casi 5.000 millones de dólares. Yo te voy a mandar la palabra, yo la he pasado en mis redes sociales. Han sido solidarios, han recibido subsidios, tienen intereses altísimos que no se compaginan con el mercado internacional. Y mi pregunta es, Fernando, ¿por qué cuando la Reserva Federal te aumenta los intereses afuera, los bancos aquí te utilizan de referencia la Reserva Federal? Pero cuando la Reserva Federal en los Estados Unidos baja los intereses y los bancos lo bajan allá, aquí en Panamá no lo bajan. Entonces, es que, por ejemplo, estamos en una doble moral de parte de los bancos. Dentro de los bancos hay una figura que yo creo que puede responderte mucho de lo que tú estás hablando, que es el gerente de cumplimiento, que tiene más poder incluso que el propio gerente general del banco. Y de los intereses preferenciales, a la larga, eso realmente es un subsidio, pero al que lo compra la casa. Al final, pues, el banco... Pero se lo dan indirectamente a los bancos. Los no, bancos no, al contrario. Digo, lo que tú estás dándole es el spread. Millones de dólares que estamos sacando todos. Entonces, si se lo estás dando a los bancos para que manejen eso de los intereses preferenciales, está bien para una casa. Es más, la mayor parte de los bancos ni siquiera acepta los intereses preferenciales, al punto que los que más manejan intereses preferenciales es Caja de Ahorros y el Banco Nacional, que son los bancos estatales. Que son los que tienen los intereses más bajos. Ojo, el proyecto 420 está utilizando de referencia al Banco Nacional. Ni siquiera me fui a la Reserva Federal ni a los bancos de Estados Unidos, que está 0.5% anual, al igual que Europa. Yo no me fui a eso, yo me fui al Banco Nacional tomando de referencia, y lo hicieron los economistas, lo hicieron los técnicos, lo hicieron a los analistas. Esto no es un proyecto de Zulay Rodríguez, es un proyecto de 109 organizaciones técnicos, financistas, tributaristas que hicieron este proyecto de ley para ajustarlo a la realidad del mercado nacional. Yo no hago un proyecto a lo loco, yo no soy tonta, yo no soy boba. Entonces, ¿qué le toca a Ricardo Torres? Porque aquí la pregunta es, ¿por qué Ricardo Torres le dijo a Zulay Rodríguez, vamos el miércoles 9 de abril? Mira, o sea, hace una semana, a discutirlo, y de repente se fue a presupuesto, se ocultó allá, se fue corriendo, yo lo tuve que corretear. Yo no estoy correteando, hombre, pero tuve que corretearlo a él detrás del carro para que me discutiera el proyecto de ley. Entonces, dime las cosas como son, discútelo o no lo vas a discutir, pero no digas una cosa y después haces otra cosa distinta. O sea, eso no puede ser. A mí me gusta las personas sinceras y que te digan la verdad. Porque a la larga, es decir, a partir de hoy, a la Asamblea le quedan 15 días de 15 días. Es decir, 15 días. ¿Y va a haber, qué va a pasar? Va a haber, es decir, este proyecto puede llegar a culminarse en 15 días, porque no olvidemos que la Asamblea vuelve a sesionar el 1 de julio, que es el día que, por cierto, termina la moratoria. Sí se puede. Yo he visto proyectos de ley. Mira, Ricardo Torres, y voy a ponerte algo claro. Le agarró el proyecto de Vinicio Robinson para el Centro de Formamiento de Alto Rendimiento del béisbol. Adivina, le llegó, te lo discutió en 2-3 días, ya está en el pleno, y hasta la semana pasada estaban pidiendo alteración de orden para que fuera discutido en urgencia. O sea, ¿cuánto tiene ese proyecto? Ese proyecto no tiene ni 8, ni 9, ni 10 días. Es más, Rupilio, que es el suplente de Vinicio, le agradeció públicamente el mismo día que yo reté a Ricardo Torres, el 9 de abril, le dijo, gracias, Ricardo Torres, a la Comisión de Comercio, porque ustedes me están viendo el proyecto de alto rendimiento del béisbol. Está bien, tú tienes tu proyecto de ley, pero ese proyecto llegó, el mío llegó en octubre del año pasado. ¿Y cuándo llegó el de Vinicio Robinson?
en menos de 2 semanas y ya está en segundo debate. Tú me vas a decir que no, yo sé la técnica, yo no soy boba y el público no es bobo. Entonces, si le discutes a un diputado, discúteselo a los demás diputados que tienen su proyecto con meses ante el mío está desde octubre del 2020, anticipando esta triste situación de cuando se acabe la moratoria. O el gobierno nacional tiene otra. Si no va a discutir mi proyecto de ley, está bien, pero que el gobierno extienda la moratoria o busque algún mecanismo, una fórmula para que se rebajen los intereses bancarios o los bancos no estén, o las financieras llamando todos los días. Yo tengo llamadas todos los días de las personas, me van a quitar mi carro, es mi instrumento de trabajo, me subieron los intereses, me lo doblaron, triplicaron. Sí. Entonces, ¿quién está haciendo algo? ¿Dónde está Amaury Castillo? ¿Qué está haciendo Amaury Castillo? ¿Cuál es el papel de Amaury Castillo? Porque te nombraron los bancos y no te nombró la Asamblea Nacional. Hay que tomar en cuenta también que las financieras no están reguladas por la Superintendencia Bancaria. No están reguladas por el MISI. Y ayer yo llamé a Ramón Martínez. Aquí tengo el caso y te voy a dar el nombre del señor Vladimir Solano, que dice que le doblaron los intereses, que le están poniendo un contrato leonino, que le subieron los intereses de 1,000 y pico a 5,000 y pico. Yo, ¿qué? Sí, porque se lo están doblando porque dice que no pudo pagar durante todos esos meses. La gente no tiene plata, tienen los call centers, tienen a los motoristas llamando a la gente. ¿Qué va a pasar, Fernando? Entonces, yo quiero dar una solución. Quizás mi solución no sea la mejor. Quizás la solución mía o sea la de otro compañero tengamos, yo no apoyo porque sea mi proyecto, pero si viene el de otro compañero y podemos aportar y ayudar al país y que no le estén quitando casa, carro, todo, porque eso va a venir, Fernando, después de junio va a venir, si no hacen algo con ahora que la moratoria se acabe, yo no sé qué va a pasar en Panamá. Yo no quiero ver en mi país, como hemos visto en otros países, que hubo una burbuja, de repente hubo muchas inversiones, llegamos a esto, hay casi un 25% de desempleo y que la gente no tenga ni para comer. Entonces, busquemos la solución. Ricardo Torres, busquemos una solución que ayude al país. Eso es lo que yo quiero. Y si es el proyecto de otro compañero, yo lo apoyo, pero que la gente no se quede sin nada, porque ahorita mismo no tienen nada. La realidad tuya, mía, es distinta a la gente que en este momento tiene contratos suspendidos, están en la informalidad y han perdido su trabajo. Esa gente no ve ni como populista, ni ve como un proyecto irreal el proyecto 420, lo necesita, porque la realidad tuya y mía es distinta a las de ellos. Yo tengo por lo menos mi salario en la Asamblea y es lo que yo le dije a Ricardo Torres, tú tienes tu salario, a ti te llega con descuento, con lo que tú quieras, que tengas que ayudar, pero la otra gente no tiene ni para comer. Esa gente es la que nosotros tenemos que buscar la solución. Porque por otro lado, el sábado una especie de manifestación de extranjeros oponiéndose a un anteproyecto que tú dicen presentado por ti, que pide la derogación del decreto que podría dejar en la calle a más de 60,000 extranjeros. 100,000. 100,000. Bueno, ¿por qué no preguntan que yo le estoy rescatando 100,000 nuevos trabajos a los panameños? Porque ellos se ponen, ay, nos vas a quitar los trabajos si muchos de ellos no pagan a la caja del Seguro Social, muchos de ellos no pagan sus cuotas obreros patronales, muchos de ellos no pagan los impuestos. Está bien, en conjunto con malos empresarios que están haciendo estas malas prácticas. El problema es la corrupción que existe en todos los gobiernos, en todo, de que vienen los empresarios, vienes, pagas yo no sé, tu mordida debajo de la mesa, no hacen las inspecciones correspondientes, pero yo lo veo diferente, Fernando. Por eso te digo, la realidad de ellos es distinta a 1.200.000 panameños que están en la informalidad, con contratos suspendidos y en el desempleo. Yo diría 100,000 nuevos empleos al derogar el decreto 249 mediante el proyecto 578, que, ojo, vamos a empezar a discutir la otra semana, el 19, 20 y 21 de abril, de 9 a 12 del mediodía, vamos a estar esperando todas las recomendaciones. ¿Quiénes están conmigo en esta subcomisión? Yo la presido, está conmigo el diputado Juan Diego Vázquez y la diputada Corina Cano. Vamos a escuchar a todas las partes. Yo insto a todos los panameños nacionales, residentes legales en Panamá, que pagan sus impuestos y que contribuyen al país, que vengan a la Asamblea y den sus recomendaciones para escucharlo. Ellos están peleando y luchando, los extranjeros, que el decreto de 249 no se derogue. Yo estoy pidiendo que se derogue porque yo estoy hablando de 100,000 plazas nuevas que tendrían los panameños, que en este momento 1.200.000 no tienen. Pero la pregunta es,
¿qué garantiza de que automáticamente dejas a un extranjero, ese puesto se va a ocupar por un panameño? Porque recuerda que también estas 100.000 personas consumen y esto pues, genera oferta Bueno, y demanda. nosotros ahí estamos poniendo sanciones a los servidores públicos que no lo cumplen. Créeme, el proyecto está bien duro para los servidores públicos que no cumplan con la ley, con este decreto migratorio. Estamos hablando de investigaciones, estamos hablando automáticamente de compulsa de copias al Ministerio Público y estamos hablando de que aquí tiene que haber una verdadera transparencia. Aparte del respeto que tiene que haber a los panameños, a las autoridades, al país, a la cultura, idiosincrasia e historia, para evitar estos irrespetos que hemos visto en estos últimos años contra los nacionales y personas que viven en este país. Un país que les ha abierto las puertas, un país que ha sido de fronteras abiertas, mientras en sus países ningún país es de fronteras abiertas, pero aquí estamos pidiendo orden migratorio y estudios de perfiles para que no vengan maleantes, violadores, asesinos a nuestro país, que muchos se colaron en estos crisoles de raza. Bueno, ojalá que así sea. Y sobre todo, ¿sí? que lo que queremos es que venga gente buena, que ayude y eche la carreta adelante con todos nosotros. Eso no lo quiere todo el mundo. Sí, exacto, es lo que queremos. Viste, los objetivos son comunes. Queremos gente buena que venga al país y que invierta. Es más, si viene un inversionista de afuera, invierte 1 millón, 2 millones, yo misma voy, le doy la bienvenida, le saco la banderita de Panamá, le tiro la alfombra roja, le bajo un hula hula y le digo bienvenido a Panamá, welcome to Panamá, yo misma, pero que inviertan en el país. Eso es lo que queremos, empleo para el país. Eso es lo que queremos todos. No que haya competencia desleal. Bueno, Zulay Rodríguez Lu, diputada, gracias. Como siempre. Gracias a usted, Fernando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno.